Ebla, conocida como Tel Mardik, fue una de las ciudades más importantes del norte de Siria y un referente cultural y comercial del tercer milenio antes de Cristo. Situada aproximadamente a 55 kilómetros al sureste de Alepo, su nombre significa roca blanca, haciendo alusión al afloramiento de piedra caliza sobre el que se asentaba, y aunque su ocupación se remonta a alrededor del 3000 a.C., alcanzó su máximo esplendor entre los años 2400 y 2250 a.C., momento en el que se consolidó como un verdadero centro urbano amorreo, caracterizado por una estructura urbana compleja, con murallas que protegían la ciudad y una acrópolis central donde residían los funcionarios de la administración y la clase dominante. Ebla se convirtió en un núcleo vital de intercambio de mercancías, conectando regiones que iban desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, y ejerciendo un poder político que le permitió controlar ciudades vecinas como Mari, sobre la que llegó a imponer tributos, tras una serie de enfrentamientos militares, e incluso mantener relaciones comerciales con lugares tan lejanos como el antiguo Egipto, Chipre, Anatolia y Afganistán. La ciudad contaba con un sistema de calzadas que unían sus puertas con la Acrópolis y el Palacio Real, donde se centralizaban la administración, la justicia y los intercambios comerciales. Las caravanas llegaban de todas partes, abasteciendo a la ciudad con productos de lujo y materias primas, mientras que Ebla distribuía sus manufacturas, incluyendo muebles de madera incrustada, tejidos de lana y lino, y aceite de oliva, vino o joyas, a un vasto territorio que se extendía desde Siria hasta Persia e incluso regiones cercanas a Palestina y el Mar Rojo. La economía de Ebla se sustentaba en una combinación de agricultura de secano, ganadería extensiva y una red comercial extraordinariamente activa. Los registros del Archivo Real muestran que la ciudad poseía un impresionante número de cabezas de ganado y grandes extensiones de cultivo de cebada, trigo, aceitunas y uva, elementos que servían para alimentar tanto a la población local como para sostener su intercambio comercial. La actividad comercial era de tal magnitud que el palacio actuaba como un centro redistributivo, abasteciendo a un importante colectivo de funcionarios, artesanos y trabajadores, a cambio de sus prestaciones al Estado. Este control sobre la economía y la administración permitió a Ebla alcanzar un poder político y militar que la convirtió en un actor capaz de resistir incluso a los intentos expansionistas del Imperio Acadio. Sargón de Akkad, fundador del primer imperio universal de Mesopotamia, intentó conquistar Ebla sin éxito, aunque su sucesor, Naram-Sin, finalmente logró arrasar con la ciudad hacia el 2250 a.C. La urbe sobrevivió parcialmente y pudo ser reconstruida por los amorreos siglos más tarde. El sistema de gobierno en Ebla era peculiar y difería de los modelos mesopotámicos contemporáneos. Inicialmente, la ciudad parecía regirse bajo una monarquía electiva, en la que la aristocracia de comerciantes elegía al rey, conocido como En, mientras que los gobernadores de las regiones periféricas eran denominados Lugal y los representantes locales Ugula. El rey tenía la responsabilidad de organizar, defender y extender las rutas comerciales, además de controlar la redistribución de los recursos generados por la actividad económica. La reina, por su parte, tenía un papel destacado en los asuntos religiosos y podía limitar el poder del monarca en ciertas decisiones, un fenómeno que recuerda a prácticas similares entre los hititas siglos después. La estructura política estaba complementada por consejos de ancianos llamados Aba, con funciones que superaban el simple órgano consultivo. El reino se dividía en 14 distritos, con 2 correspondientes a la capital. También merece la pena mencionar que la influencia de Ebla se extendía a numerosas ciudades de la región, ejercía un control directo sobre ellas y regulaba tratados internacionales y relaciones diplomáticas. La religión en Ebla era diversa y estaba dominada por deidades semíticas septentrionales, entre las que se destacaban Dabir como dios principal, acompañado de Dagón, Sipish, Adad, Balatu y Astarte.
También se reconocen en los textos dioses sumero-acadios como Enki y Ninki, así como divinidades hurritas como Ashtapi e Ishara. Los rituales religiosos se llevaban a cabo en la antigua lengua sumeria, considerada una lengua culta y litúrgica, similar al papel que desempeñaría el latín en Occidente siglos después. El descubrimiento arqueológico de Ebla ha sido uno de los hallazgos más trascendentales de la historia arqueológica moderna. El profesor Paolo Mazziae inició las excavaciones en 1963 y tras años de trabajo paciente logró confirmar que Tel Mardik correspondía a la antigua Ebla. La ciudad estaba compuesta por enormes estructuras de ladrillo y un palacio central donde se encontraron miles de tablillas cuneiformes, conocidas como el Archivo Real de Ebla. Estas tablillas, datadas de alrededor de 2350 a 2250 a.C., proporcionan la información vital sobre la vida política, económica, social y religiosa de la ciudad. La mayoría de los textos eran administrativos, registrando aranceles, tributos y contratos comerciales, aunque también se han encontrado textos literarios, diccionarios y tratados diplomáticos. El idioma principal de la ciudad era el eblaíta, una lengua semítica que se escribía en caracteres cuneiformes y que coexistía con el sumerio, utilizado como lengua de prestigio y ritual. La preservación de estas tablillas fue irónicamente posible gracias al fuego que destruyó el palacio a manos de Naram-Sin, cuyo ejército arrasó la ciudad y enterró los documentos bajo los escombros, endureciendo la arcilla y protegiéndola para la posteridad. Tras la destrucción acadia, Ebla fue reconstruida por los amorreos hacia el 1850 a.C., aunque nunca recuperó su antiguo esplendor. La ciudad fue amurallada nuevamente, reforzada con terraplenes y puertas de basalto, y continuó siendo un centro económico regional durante varios siglos hasta su última destrucción alrededor del 1600 a.C., posiblemente a manos de los hititas, cuando otras ciudades sirio-fenicias como Ugarit y Alepo comenzaron a asumir el liderazgo económico y cultural del Levante. Durante los siglos posteriores, Ebla fue ocupada parcialmente por pequeños asentamientos, incluyendo monjes ascetas y posteriormente los cruzados en el siglo XI, pero la ciudad nunca volvió a recobrar su relevancia. Las excavaciones modernas han permitido reconstruir no solo su estructura urbana, sino también la vida cotidiana, la administración compleja y la influencia política y comercial que Ebla ejerció sobre una vasta región, estableciendo un legado que cambiaría nuestra comprensión del mundo del tercer milenio antes de Cristo y de la importancia del norte de Siria en la historia antigua.